asociadas en todo el país. Bueno, vamos a tratar un tema que se dio a conocer el día de ayer y que la verdad que nos llamó mucho la atención, sobre todo porque es una muy buena noticia, y ya en un gobierno en retirada, de pronto encontrar una buena noticia cuando en 4 años prácticamente no hubo para la sociedad buenas noticias. Bueno, duró poco, pero vamos a hablar un poco de qué se trataba, o de qué se trata, porque todavía no está derogada, esto hay que decirlo, esta norma de la Secretaría de Salud de Rubinstein, que fue publicada en el Boletín Oficial y que levantó polvareda interna en el gobierno. La tenemos acá a nuestra columnista de género, Juli De Santi, que bueno, nos va a contar sobre este protocolo de actuación en caso de aborto. ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno. Nada, ayer la noticia, la verdad que fue una alegría, fue positiva, sobre todo porque, bueno, fueron años durante este gobierno de intensa lucha feminista, sobre todo cada vez que, bueno, que el aborto sesionó en las diferentes cámaras. Y bueno, esto es un gran progreso teniendo en cuenta que el aborto aún no es legal en Argentina. Ajá. Que sí es legal o no punible dentro de las 3 causales, que serían por violación, por riesgo de la vida de la persona gestante o riesgo de la salud de la persona gestante. Casos Esos serían, extremos. claro, los 3 casos. Bueno, entonces se actualizó por resolución ministerial el protocolo, es una actualización de este año, el 2019, y a grandes rasgos este protocolo es bastante más flexible que el que venía, como por ejemplo ahora las personas de 13 a 16 años no necesitan autorización de los padres del para padre, poder practicarse un aborto, siempre y cuando la práctica no ponga en riesgo su salud. Esto está especificado en el protocolo, y ya a partir de los 16 años no necesitan autorización. También se especifican las diferentes condiciones, en qué casos puede ser ambulatorio o no ambulatorio, a partir de qué trimestre o de qué semana, cuáles son las prácticas que se pueden hacer, depende de en qué trimestre se está en el embarazo. El ambulatorio podría contar con pastillas y obviamente seguimiento médico. En el protocolo se hace mucho hincapié sobre que la calidad de la atención debe ser como la calidad de cualquier intervención médica que uno se vaya a hacer, o sea que debe ser la mejor posible. Claro. Y también se habla bastante de lo que es la objeción de conciencia. Que era interesante porque si bien decía que los médicos pueden hacer objeción de conciencia, debe ser con anticipación. Claro. Y no se pueden agarrar de la objeción de conciencia para no practicar un aborto en caso de urgencia, o si no hay otro profesional que pueda realizar la práctica en ese momento. Bueno, parece que este protocolo estaba muy bien planteado, muy bien hecho. Sí, o sea, dentro de que sigue siendo restrictivo, porque nos seguimos fijando en estas 3 causales, pero sí, era un progreso, sobre todo teniendo en cuenta que las personas que principalmente ganan derechos con este protocolo son aquellas que son vulneradas todos los días, las nenas que tienen relaciones intrafamiliares abusivas, quienes tienen problemas de salud, o sea, son todas cuestiones graves que hablan también de problemas sociales que deben tratarse en profundidad, de que también hay que aplicar una ESI responsablemente, de que cada nivel escolar todos los niños y niñas sepan qué es un abuso, o sea, que nadie puede tocar su cuerpo salvo ellos, qué es la intimidad, qué es el placer, qué es el consentimiento. Todas esas cosas son cosas que los niños y niñas deben saber, que no son malas palabras y no son tabú, y que, o sea, para nada los va a pervertir. En ese sentido, eso es muy importante y creo que tiene que venir de la mano con la aplicación de estos protocolos, de la mano con la legalización del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo.
Bueno, también este protocolo involucra tanto instituciones privadas como públicas. Bueno, hace bastantes especificaciones que están buenas, que son necesarias, y obviamente reafirma que el aborto no es punible y es legal dentro de estas tres causales. Bueno, se tomaron bastante tiempo para hacer esto, porque digo, ya se están yendo, ¿no? Quedan unos días nada más. Pero sorprendió, porque nadie esperaba una normativa de este tenor a días de la retirada del gobierno, ¿no? Ahora, bueno, podemos analizar la cuestión política, por qué estuvo consensuado, aparentemente no, porque si hay enojo en el gobierno y la quieren derogar, todavía está vigente, esto hay que decirlo, pero dicen que la van a derogar, ¿eh? Lo cierto es que Rubinstein sorprendió con este protocolo. Sí, fue una sorpresa, una buena sorpresa, sobre todo porque en este momento el protocolo no se aplica en todas las provincias. Hay provincias que ni siquiera tienen un protocolo, hay provincias que lo tienen pero tienen el suyo. Hay provincias que se rigen por el protocolo en vigencia y hay otras que no aplican ningún tipo de protocolo. ¿Y cómo actuaría este protocolo en el caso, por ejemplo, de Jujuy, que bueno, le impidieron a una nena bueno, poder aplicarse? Claro, es que en ese caso la interrupción voluntaria hubiera sido totalmente legal. O sea, lo que se espera es que se le exija a las provincias adherir a este protocolo. Pero bueno, yo creo que también el hecho de que de la noche a la mañana este tipo de... O sea, se anuncie un protocolo de este tenor, de esta flexibilidad, y que al día siguiente se derogue o se anuncie su derogación, tiene que ver con un montón de internas y un montón... Sí, es un papelón, y aparte tiene que ver con un montón de cosas que evidentemente no están saldadas dentro del espacio político del gobierno, no, claro, porque hay muchas personas que adhieren. De hecho, bueno, lo vimos en las mismas sesiones de diputados por la legalización del aborto. Muchos de los diputados del bloque Cambiemos adherían. Claro, exactamente. Y bueno, ahí había una interna, había pujas, había muchos que tenían sus convicciones perfectamente planteadas en que el aborto había que legalizarlo. Todos nos sorprendimos con Lipovetsky, con los Penato y sus discursos, que a todos nos gustaron sus discursos o lo bien plantados que estaban en esa situación. Claro. Y yo creo que bueno, que ahí hay una puja bastante importante, sobre todo porque el tema del aborto no es una cuestión meramente de los de izquierda, por decirlo de alguna manera, o de del feminismo popular. También quienes son de derecha creen que hay que legalizarlo. Entonces no es tan lineal que por ser de un partido todos van a estar de acuerdo con... Claro. ¿Cómo tomaste las declaraciones de el presidente electo, Alberto Fernández, sobre este tema? La verdad, no me sorprendió. Yo sabía desde antes de que ganara, digamos, cuáles eran sus perspectivas sobre este tema. Igualmente, luego de las elecciones, cuando ya él había ganado y ya no es más necesario hacer campaña, me alegró Siguió mucho, sosteniéndolo, ¿no? Me alegró mucho que lo sostenga y con tanto énfasis, digamos, que haya sido tan claro y tan coherente con esto que pensaba. Y nada, me da una especial confianza. O sea, yo espero realmente que después de todas estas declaraciones y de verlo tan seguro con respecto a esto, el aborto sea legal y esté garantizado por el Estado de forma segura durante su gobierno, así como tantas otras medidas que creo que hacen falta, como por ejemplo el cupo laboral trans, que hoy por hoy es una ley que existe pero no está reglamentada. Son todas medidas que realmente me da mucha esperanza, teniendo en cuenta la visión que tiene el nuevo gobierno, el nuevo espacio con respecto a estos temas, de que se van a garantizar o de que va a haber un intento genuino por garantizarlas. Sin embargo, obviamente eso no implica que no tenemos que estar todo el tiempo como movimiento en las calles exigiendo nuestros derechos, digamos. Juli, ¿vos pensás que la norma que pueda llegar a presentar el gobierno de Alberto Fernández sobre despenalización del aborto quizá sea un poco más restrictiva que la que se quería plantear año atrás con respecto a
en qué casos permitir abortar, o sea, poner más condiciones, a la ley en sí. Claro, que sea un poquito más restrictiva para que tenga más, para que tenga más aval, digamos. Sí, sí. Sí, yo creo, bueno, lo vimos un poco cuando la ley pasó a la Cámara de Senadores, que ya se planteaban algunas restricciones con respecto a la ley para que entrara más gente, que igual no sucedió. Puede ser que sea una estrategia para garantizar la legalización de la interrupción del embarazo. Puede ser que lo tomen como una estrategia. Igual yo creo que principalmente se deberían tener en cuenta, digamos, la esencia primaria del proyecto, que es que el aborto es un derecho y no es un crimen. Claro. Y que, o sea, que eso se tiene que respetar a rajatabla, más allá de los pormenores. Eso tiene que ser como lo primero que se tiene que tener en cuenta. La verdad no sé a ciencia cierta, ni estoy segura de si Alberto va a negociar por ese lado. Yo espero que no, o que si lo hace, es esto que digo, de que la ley siga teniendo estas pautas ordenadas, digamos, se mantenga. Claro. Pero bueno, y si pasa y si sucede, bueno, será cuestión de ir actualizándola y de ir... Un primer paso, claro, ¿no? Que esté ya sería un primer paso. Bueno. Sí, se me venía a la cabeza la alianza amplia del Frente de Todos, que incluye el peronismo de gobernadores, el peronismo más federal, y ahí va a tener resistencia Alberto Fernández y incluso, compañía, claro. Por ejemplo, el gobernador electo de Tucumán, Juan Mansur, por citar a uno de ellos. En el norte, en el norte de Argentina, ¿no? Que hay mucha más resistencia a este tipo de norma y bueno, hay que digamos concientizar bastante en este sentido. Pero bueno, la verdad que nos quedó como un sabor amargo, ¿no? Sí, algo, una noticia buena antes de irse y que resultó ser un globo que se pinchó. Sí, igual ni llegué a alegrarme, te digo, fue todo tan rápido que no... Bueno, andás a ver, analizamos con Adrián la interna, ¿no? ¿Qué puede llegar a ser? Hay algunos ahí que dicen que tiene que ver con un pase de facturas, ¿no? Del radicalismo hacia el PRO. Claro. Rubinstein ahí dijo, bueno, me mando solo. El tema es que mandarse solo con una normativa que es publicada en el boletín oficial, digo, tuvo que tener instancias donde alguien la leyó, la avaló, la firmó y llegó al boletín oficial. Sí, algo de alguna forma. Digo, claro, entonces ahí es donde no se entiende, ¿no? Si lo dejaron pasar, si no le dijeron a algunos otros. Bueno, ¿y cuál es el sentido de esto, no? Abrir una grieta dentro de Cambiemos como para pasarle una factura, pero es una cuestión interna. Jugar con esto por una cuestión interna también parece... Sí, igual es mezquino porque es una cuestión de salud pública que afecta, incluso que Macri lo derogue, siendo una cuestión que igual sigue estando penalizada, porque el aborto sigue siendo ilegal en Argentina, demuestra que realmente no se preocupa por la salud de las niñas en nuestro país, porque este protocolo justamente a quienes más ampara es a las niñas o niñes que están en una situación de violencia, digamos. Entonces, más allá de cómo hayan sido las circunstancias en ese sentido, realmente no tiene ningún tipo de miramiento en esto, porque incluso con este protocolo flexible sigue habiendo un montón de restricciones. Sí, claro. Todavía es un abismo con respecto. Me pareció mucho más nefasto que ser simplemente provida, porque ya es como, bueno, entre la ilegalidad tengamos un miramiento con estas personas que la pueden estar pasando mucho peor. Claro. Y ni así. Bueno, la idea era dar a conocer un poquito lo que pasó, así que bueno, para eso estaba Julia acá, también hablar de lo que implica todavía, vamos a ponerlo en presente porque está vigente el protocolo, y algo positivo y bueno para la salud pública, como bien decía Juli. Bueno, vamos a estar informando todo lo que tenga que ver con esto y lo que se venga de aquí en adelante en materia de derechos, ¿no? Sí, y quería agregar que esto evidencia cada vez más la ruptura de Cambiemos con el radicalismo y el macrismo. Hoy pasó
en la sesión, que no hubo quórum por otro tratamiento de otro tema, que Carrió señaló con el dedo amenazándola a tenemos Brenda, el video por ahí, después vamos a Brenda Austin, que fue una de las firmantes del proyecto por el aborto legal del año pasado. El dedito de Carrió que se ve en el video ahí diciéndole ¡vos! ¡A vos! Sí, y bueno, y esta legisladora radical que había hablado previamente sobre que es indefendible que no se actualice el protocolo para el aborto no punible. Bueno, también Daniel Salvador, el vicegobernador de María Eugenia Vidal, los radicales que se han puesto del lado de Rubinstein en la decisión que tomó. Bueno, vamos a estar analizando eso porque obviamente la gran pregunta es, ¿Macri es cabeza de oposición o no puede conducir nada? Bueno, esta es la pregunta. Pero